Variedades Génesis presenta. Estamos en el día miércoles 3 de julio, esa es la fecha que nos marca el calendario. Estamos ya comenzando este séptimo mes de 2019. La Presidencia de la República presentó el día de ayer por la tarde, presentaba la segunda fase del plan de control territorial. Específicamente, el presidente de la República decía que es necesario reconstruir el tejido social y que las zonas que son intervenidas a través de este plan de control territorial tengan acceso a servicios, salud, educación, reparación de calles, servicios de agua potable. Y esta conferencia la daba junto a varios de sus ministros. Para que conozcamos un poco mejor esta situación, es importante profundizar sobre lo que implica esta segunda fase. El presidente de la República decía además que son siete las fases que están dentro del plan de control territorial. Él decía que espera resolver el problema de la criminalidad en El Salvador en 6 de estas fases, y que la séptima sería como una fase de emergencia. Definitivamente hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública, y esta mañana lo vamos a analizar aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. A 12 días de iniciado el Plan Control Territorial, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que este día pondrá en marcha la segunda de 7 fases que lo conforman. Durante una conferencia de prensa ofrecida en horas de la tarde en Casa Presidencial, Bukele aseguró que con esta nueva etapa no se elimina la primera, que se centró en bloquear todo tipo de comunicación de los reclusos de centros penales con el exterior y un golpe a las finanzas de las pandillas. Más bien, destacó que esta será una política no de unos días, sino de su quinquenio. Para Bukele, uno de los principales logros desde que se implementó el plan es la reducción de los homicidios. El mandatario dice que el gobierno ha logrado tomar el control de varios territorios importantes como Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, Colón y Cojutepeque. Pues con ello dice que las autoridades han demostrado que pueden... Como les decíamos, la Presidencia de la República ha presentado esta segunda etapa del plan de control territorial. Anoche incluso ya había una intervención en la zona de la Colonia La Gloria, en el municipio de Mexicanos. De recordar que el fin de semana ocurrieron ahí hechos de violencia, un elemento de la policía fue asesinado durante un intento de asalto, una situación que derivó en la intervención inmediata de esta zona del municipio de Mexicanos. Pero como decíamos, para conocer más a profundidad el tema de esta segunda fase del plan de control territorial, le damos la bienvenida esta mañana de miércoles al señor ministro de Gobernación, Mario Durán, quien nos acompaña en estos días que son de trabajo un tanto intenso. Mario, bienvenido, un gusto recibirlo, buenos días. Un tanto intenso es la palabra, gracias Manuel por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño en Radio Trabajador, que de este momento ya nos está sintonizando, alistándose para ir a trabajar, a dejar a los niños y para iniciar esta jornada que seguramente será intensa para todos. El presidente decía de que se iba a tratar de llevar en paralelo la primera etapa del plan de control territorial, que significa la intervención de los elementos de la policía y del ejército, y esta segunda fase, la fase en la que usted tiene una responsabilidad que le ha delegado al presidente, que decía la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo van a hacer para llevar, estos dos elementos a la par, para que el ciudadano también vaya viendo cómo va cambiando la situación a partir de la intervención de la seguridad pública y también el plan de reconstrucción del tejido social, que es lo que presentaban ayer? Sí, yo creo que la fase 1 y la fase 2 eso corresponden a opciones, ¿no? Cuando tú tienes la parte represiva, pero también la mano amiga del Estado, nosotros sabemos que la fase 1 ha sido un éxito, ha reducido los índices de homicidios, toda la policía y el ejército ha hecho una gran labor, las personas lo perciben, se encuentran en la calle trabajando, las centrales de inteligencia están reforzando su trabajo precisamente para detectar a todos estos terroristas. No queremos que se sigan dando homicidios en El Salvador, no queremos que elementos de la policía sigan siendo asesinados. Lo que sucedió en La Gloria es un hecho muy lamentable, yo me solidarizo también con toda la Policía Nacional Civil, porque es una familia. O sea, cuando un policía muere, mueren, o sea, todos los policías lo resienten y lo sienten muy profundamente, obviamente a la familia de la gente. Nosotros queremos que el Estado vuelva a darle la oportunidad a todas las personas, un Estado que había dejado de servir a la población. Esa es la fase 2. Nosotros entendemos y sabemos que todas las comunidades de este país ha habido un alejamiento, una desolación de parte del Estado, son lugares abandonados, territorios que los gobiernos anteriores habían dejado de lado. Yo te cuento una experiencia, es a manera de anécdota. Una vez acompaño a un amigo a comprar una casa en una de estas residenciales bonitas, ¿verdad?
de la capital, y la persona que les estaba vendiendo la casa le dice, pero no se preocupe porque aquí hay este muro que está aquí, mide, son 3 metros y tiene razor y estado 20. Cualquier persona que se quiera matar, que se quiera pasar, se va a quedar ahí, ¿verdad? Y entonces la marginal está del otro lado, pero no tienen oportunidad de la marginal. Entonces, la concepción que se había creado años anteriores es de los marginales, de las marginales, refiriéndose a las comunidades, refiriéndose a personas. Y nosotros no podemos seguir con ese ciclo. Había incluso todo un concepto lingüístico para referirse a las personas. Entonces, cuando tú escuchabas marginales, escuchabas marginal, te referías a una persona que estaba excluida de la sociedad. Y eso quedó en la mente de todas las personas, de todos los salvadoreños. Y se trató de esa manera en los gobiernos en los últimos 30 años. Porque realmente los primeros 20 años de Arena generaron esas condiciones, pero el FMLN tampoco hizo nada para cambiarlo. Y cuando tú escuchabas estas expresiones y sabías que no solo era una forma de decir las cosas, sino una forma de asumir las cosas, entendías que estas personas habían sido aisladas también de los beneficios que el gobierno podía darles. Habían sido marginados, eso sí, de todas las bondades del Estado. Por ejemplo, cuando estuvo la guerra en El Salvador, hubo mucha migración hacia la capital. Y los asentamientos fueron a las orillas del tren, ¿verdad? Y tú mirabas ahí, y bueno, y hay muchos casos, ustedes los conocen como periodistas. Pero entonces ahí empezaron a levantar sus champitas, después lograron hacer uno o dos muros, pero no tenían los servicios básicos, no tenían agua potable, no tenían energía, no tenían escuelas. Entonces se fue generando unas condiciones deplorables y las personas resentían ese abandono. Hoy en día no es diferente. Tú te vas a esos lugares y carecen de muchas cosas. Y entonces cuando el gobierno no hace nada por cambiar la situación que ahí viven las personas, tampoco podemos esperar mucho, ¿verdad? Entonces, obviamente las personas, todos aquellos jóvenes o, bueno, personas que se metan en pandillas, solo tienen 2 opciones, es la cárcel o la muerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que le sucede a la mayoría de pandilleros. En su gran mayoría terminan en la cárcel o terminan muertos. El promedio de vida de un pandillero es de 25 años. O sea, eso no es vida. Es decir, que si ahorita tiene 18 años, en 7 años o está en la cárcel o está muerto. Entonces, yo creo que ningún joven en este país quiere tener esas únicas 2 opciones. Nosotros vamos a generar las oportunidades para que las personas rompan con ese ciclo. Pero Mario, una de las interrogantes que seguramente se hace el ciudadano que está en casa y dice, bueno, ¿qué va a pasar con gente que ya tiene a sus espaldas varios homicidios o gente que está financiando un estilo de vida a través de la extorsión? Porque ya hemos, digamos, dado cuenta de este tipo de cosas, porque cuando se dieron operativos como el Tecana, como la operación Cuscatlán, como una cantidad de operaciones que desarrolló la policía, y se decía que se estaban movilizando cantidades grandes de dinero y que iban a parar a bolsillos de alguien, digamos, que estaba controlando una clica, controlando un sector del país donde estaba pues un ingreso. Decía, ¿cómo se va a reinsertar a esta gente que se mencionaba? Ya tiene pues un estilo de vida y un ingreso que sabe que se le genera con facilidad a través de amenazas a personas que tienen pequeños negocios, a través de amenazas a señoras que venden en el mercado, a través de amenazas a personas que digamos que llegan a vender a las colonias populosas de Soyapango, de Apopa, de Mexicanos, de Cuscatancingo, que son los municipios donde hay una gran masa de población que no es, digamos, toda la que sale a trabajar, sino que hay gente que se queda ahí y que tiene sus pequeños negocios funcionando ahí. Claro, la fase 1 se va a encargar de ellos. Y es que vamos en 2 vías. Generamos oportunidades, pero también vamos con todo el peso de la ley. De tal forma, bueno, que tú lo has visto, el despliegue militar, el despliegue de la policía ha sido grande, ha sido fuerte, han habido miles de capturas. También en los centros penales se ha generado un gran trabajo, algo que nosotros no habíamos visto. También las decisiones del presidente han sido acertadas, aprobadas por la población en general. Realmente era impensable que antes, por ejemplo, en una cárcel, tú podías tener un celular, hablar por teléfono, generar órdenes desde ahí. Bueno, estabas extorsionando, generando renta desde la cárcel, eran miles de dólares los que se movían ahí. Ya también vimos el tema, era una red de corrupción, hemos visto el tema de las tiendas dentro de las cárceles. Todo lo que se había vivido antes era impensable y la población lo sabía. Bueno, yo creo que todos lo sabíamos y aún así no hacíamos nada, y no se hacía nada. Cuando se toman las medidas del presidente y viene y dice, hasta aquí con el tema de las telefonías, por favor,
a todos aquellos que todavía tienen señal ahí, paren, o tienen 24 horas, ¿verdad? 48 horas creo que le dio, no recuerdo. Pero son cosas que se tenían que hacer y hoy por hoy, ahora ya no tenemos esa posibilidad. Por eso se han visto las reducciones. Había que tomar medidas fuertes, había que tener medidas con decisión. He visto un diputado del FMLN que salía diciendo que, pobrecito, porque le hemos quitado la renta a los pandilleros, algo por el estilo fueron las declaraciones, no sé si las tienen por ahí, igual las ponen, pero porque la familia quedaba desamparada. Mira, la fase 2 lo que pretende es generar condiciones y oportunidades adentro de todas las comunidades que han sido abandonadas, porque es nuestro deber como Estado. Nosotros entraremos en un primer momento con juventud, con cultura, con talleres, con educación, con salud, generando condiciones para entender también todo lo que ellos viven, porque las necesidades son diferentes en cada una de estas comunidades. Y no vamos a entrar solamente a generar estas condiciones, sino que además tienen que ser permanentes. El Estado tiene que estar representado en cada una de ellas y tiene que generarles condiciones a la familia, tiene que generarles oportunidades. Nosotros tenemos que encontrar trabajo para estas personas. O sea, tenemos que romper con el ciclo. Hay miles de pandilleros en este país, pero también tienen hijos que tienen la oportunidad de salir adelante, de romper con ese ciclo. Ellos no tienen que tener la vida que sus padres han tenido. Ministro, pero estamos hablando de cuando decía usted hasta cierto punto, pues de la intervención del Estado que ha sido digamos, casi nula, decían ustedes en algunos lugares donde pues se ha contribuido incluso a la marginación. Tenemos, digamos, a un Estado que ha sido hasta cierto punto cómplice de lo que ha pasado con el tema de las pandillas y su evolución. Por supuesto. Y es que después de la firma de los acuerdos de paz se abandonaron a todas estas personas. Se les marginó, o sea, fue prácticamente una conceptualización de Estado, o sea, lo asumieron así, no les importó, se generaron intereses tan particulares y tan de argollas que olvidaron a la mayor cantidad de la población salvadoreña. Es decir, si bien es cierto que en El Salvador la gran mayoría de salvadoreños somos honrados, somos trabajadores, tenemos de hecho esa fama a nivel mundial, es porque nos las hemos ganado a pulso, porque a pesar de todas las adversidades y a pesar de todas las condiciones que hemos vivido en las últimas décadas, hemos salido adelante y nos encontramos progresando. Pero hay personas que se quedaron atrás, personas que no pudieron tener oportunidades que otros sí tuvimos, y a ellos nos debemos también y tenemos que ir por ellos y sacarlos adelante. Ahora bien, hay un punto importante y ayer el presidente decía que hay que buscar los financiamientos para todas estas etapas del plan de control territorial. Ya en una primera instancia se solicitaron 2.8 millones de dólares para la compra de uniformes y botas de los elementos de la policía y del ejército. En una segunda instancia se solicitaron 31 millones, la asamblea aprobó 30, decían ellos, que era lo que ellos consideraban justo, decían los diputados cuando hablaban de la aprobación de esos 30 millones, que serían utilizados para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, su alimentación y la infraestructura de los lugares donde ellos trabajan. Pero el presidente anunciaba ayer y decía, esta etapa que estamos lanzando hoy va a llegar a costar 91 millones de dólares. Pero ¿cómo ven ustedes el panorama y cuál es, digamos, esa justificación de esta petición de fondos que están haciendo ustedes a la Asamblea Legislativa y también cómo le explican al ciudadano los costos de estos planes? Bueno, yo no creo que sean costos, yo creo que son inversiones, porque si nosotros con esos 91 millones a 5 años vamos a generar condiciones para que los índices de criminalidad bajen, para que las personas tengan oportunidades, encuentren empleo, se eduquen, tengan sus talleres, tengan acceso a cultura, a educación, a salud, yo no veo en eso un costo, yo veo una inversión. Para los diputados, bueno, un llamado a que tomen conciencia de esto, ¿verdad? Y que se sumen a este esfuerzo. No podemos creer que a través de todos estos años hemos sido testigos de desfalcos al gobierno. No hemos hablado de 91 millones, hemos hablado de cientos de millones de dólares que se han robado. Y ahora podamos estar discutiendo sobre 91 millones, sobre 2.5, sobre, ¿entiendes? O sea, lo que tenemos que poner sobre la mesa es un balance de las cosas. Estos últimos gobiernos, estas últimas décadas han sido un abandono total. Y se han robado el dinero y hemos destruido al Estado y hemos alejado al Estado de la gente, de los más necesitados. Hoy nosotros queremos girar esto, ¿no? Cambiar esta situación, cambiar esta dinámica, generar condiciones. Y si pedimos 91 millones de dólares a la Asamblea, yo creo que los diputados que tengan conciencia van a votar a favor de ello. Ojo,
Se aprobó en comisión los 30 millones, todavía falta que llegue a pleno y sea votado. Creo que el día de ayer, del día de mañana van a tener plenaria, entonces vamos a ver también a los diputados alzando la voz. Pero los salvadoreños en general tenemos que estar atentos a que nuestros diputados voten en favor de todo aquello que sea en beneficio de los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar ahí pendientes de esas plenarias y saber quién vota y quién no vota, quién quiere apoyar o quién no quiere apoyar la reconstrucción del tejido social aquí en El Salvador, quién quiere que salgamos adelante y quién no quiere que salgamos adelante. O sea, ya basta de tener las mismas dinámicas de antes. Este gobierno ha venido a trabajar para todos, sin excepción, incluso para esos diputados que se encuentran en la Asamblea Legislativa, incluso para ellos. Entonces, nosotros vamos a tener que tener el apoyo de estas personas en este momento, precisamente para salir adelante. Ellos se pueden sumar. Así que la invitación es que se sumen. Ayer teníamos en este espacio invitados a miembros de la Comisión de Hacienda, específicamente de la Asamblea Legislativa, y ellos hablaban de que es importante que se justifiquen esos fondos. Y luego habían, digamos, declaraciones en la Asamblea donde decían, necesitamos que el gobierno transparente el uso que va a dar a ese dinero que está solicitando a la Asamblea. ¿Qué les responden ustedes? Por supuesto, no, la transparencia va a ser absoluta. Eso en primer momento, y si ellos lo que quieren es una justificación técnica, pues se la damos. Pero si tú quieres una justificación en este momento es sacar adelante El Salvador, y para eso todos nos tenemos que poner en marcha, todos tenemos que jalar para el mismo lado. No podemos estar empujando esta mesa de un lado y del otro, o sea, no vamos a llegar más que al mismo punto, no va a haber otra forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos que empujar todos para el mismo lado, y de esa manera los diputados tienen que entenderlo. O sea, piden justificaciones para esto, pero quedan callados cuando hablamos de los destinatarios, ¿verdad? Cuando hablamos de dónde están los dineros y los fondos que se robaron de FinCepro, INCEPRO y todas estas cuestiones que han pasado en los últimos años, de eso no piden justificaciones ni piden cuentas. Pero para inversión social sí piden cuentas. Entonces, hagamos un llamado a la conciencia de todas estas personas que tienen la oportunidad de cambiar este país, en este caso los diputados, que se sumen a este esfuerzo que el presidente Nayib Bukele está encabezando. Porque tenemos una oportunidad histórica, tenemos esta única oportunidad para salir adelante. Creo que 5 años más en estas mismas condiciones llevarían a El Salvador a una situación muy mala. Por eso es que el presidente ha tomado acciones desde el primer día, y por eso es que todos los ministros y todo el gabinete y todas las instituciones están trabajando en conjunto y de manera integral para cumplir con estas expectativas, porque sabemos que es nuestra última oportunidad. Los diputados también decían, es necesario que se nos diga cuáles son las etapas del plan de seguridad. Sí. Queremos conocer, decía, a detalle todo el plan de seguridad. Mire, son 7 etapas, ayer el presidente hablaba de ellas, la última es una etapa de emergencia. No se pueden dar a conocer todas las etapas, no se pueden dar los detalles uno por uno, ¿no? Porque es todo un proceso de seguridad y los diputados lo saben. Yo creo que ellos han entrado en una cuestión de retórica. Ellos saben que dentro de un plan como este no se les puede entregar toda la información. Es decir, estamos hablando de cambiar la dinámica que hemos vivido en este país, estamos hablando de desarticular a las pandillas, estamos hablando de generar oportunidades en todas las comunidades de El Salvador y crear condiciones para salir adelante. No podemos venir y establecer cada uno de los detalles, pero en la medida de lo posible, obviamente vamos a dar a conocer todo lo que ellos requieran. Pero lo más importante de esto es la voluntad política que puedan tener ellos y sus fracciones, Arena, el FMLN, el PDC, el PCN, para sumarse a este esfuerzo. Porque si ellos no lo hacen, entonces la población lo va a resentir, como siempre lo ha hecho. Es decir, cada decisión que han tomado en la Asamblea Legislativa, cada decisión que han tomado los diputados, que ha sido incorrecta, es el pueblo salvadoreño que la sufre. Entonces hoy ya estamos cansados de eso y tenemos que jalar para el mismo lado, porque si no, no saldremos adelante. Pero ¿van a seguir ustedes con esa idea, por ejemplo, de la que decía el presidente, o están con nosotros o apoyan nuestro plan, o están en contra de la gente, decía en determinado momento, si no apoyan lo que estamos haciendo? Es que no se trata de estar con unos o con otros, se trata de estar del lado correcto, del lado de los ciudadanos. Yo estoy del lado de los ciudadanos. El presidente Nayib Bukele está del lado de los ciudadanos. Bueno, tú estás del lado de los ciudadanos. Yo no creo que tú quieras que las pandillas sigan proliferándose y sigan creciendo y teniendo poder. Cada uno de nosotros que estamos atrás en las casas y que están preparándose para ir a trabajar, que llevan a sus hijos caminando o que van en el transporte público, están del lado correcto de la historia. Entonces, este país se tiene que poner del lado correcto de la historia. No se trata de estar unos contra otros,
Se trata de ir en el camino que es el adecuado para sacar adelante a este país que tanto ha sufrido. Ya basta, es decir, no es normal. Somos uno de los países más violentos del mundo, a veces estamos incluso en el primero. Hay países con guerras que tienen menos muertos que nosotros. Y todas esas realidades, parece que no solo nos tapamos los ojos y decimos, no, no pasa nada. Porque como obviamente uno vive en el escalón, ¿verdad? O en estas residenciales súper lujosas de las zonas del país, y esto también pasa en Oriente y en Occidente, a ellos no les pasa nada, entonces no sienten eso. Pero las personas normales sufren cada día. Han violado a personas en un transporte colectivo, en el bus. ¿Cuántas personas hoy van a andar en bus? Y en un bus violan a personas. Es decir, no podemos seguir en esta situación. Claro, los diputados van en blindadas, con guardaespaldas, con seguridad. Ellos no sienten esa situación, no sienten el día a día de la población salvadoreña. Nosotros sí. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa situación. O sea, eso es, no se trata de estar unos contra otros, se trata de estar del lado correcto de la historia, se trata de estar en favor del Salvador, en favor de los ciudadanos. ¿Cómo toman ustedes, Mario, cuando algunos, por ejemplo, actores políticos, hablamos del secretario general del FMLN que está saliendo ya de su periodo de trabajo porque ya el 7 de julio le tiene que entregar, digamos, la Secretaría General del FMLN a Óscar Ortiz? Él decía, pues en unas declaraciones que daba, decía que ellos se sienten como perseguidos políticos, que hay una persecución política hacia ellos. Mira, primero eso es totalmente falso, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que creo que ellos tienen es una persecución de conciencia. Hoy nos damos cuenta todos de todas las cosas que ellos habían hecho, ¿verdad? De cómo ellos habían vertido a sus familias en el gobierno con grandes salarios, nos damos cuenta de sus negocios, y eso que solo llevamos un par de semanas y que tampoco es que nos dediquemos nosotros por lo menos a ver esos temas, pues, es decir, van surgiendo porque la labor periodística está ahí. Y ante todos esos hechos ellos obviamente se sienten agobiados. Lo que está demostrando Medardo González es que hay una situación que ya les incomoda a tal grado que se sienten perseguidos. Y hemos visto declaraciones desafortunadas de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero es un problema que ellos tienen que asumir. O sea, ellos tomaron decisiones incorrectas y ellos tienen que asumir las consecuencias de esto. Con el tema del traspaso de poder del FMLN, pues, que puede cambiar, es decir, Medardo y Óscar son contemporáneos, estuvieron en la guerra juntos, han venido trabajando todo este tiempo. ¿Qué ha cambiado? Ahí no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, la población salvadoreña sabe quién es quién. Y estos son otros tiempos en los que las personas tienen más acceso a la información, personas que tienen un más criterio, o ya no nos dan a tole con el dedo. Y las personas tienen que asumir sus responsabilidades. En este caso, Medardo tiene que reconocer que se han equivocado. Yo estaba escuchando declaraciones en otro canal de televisión, por cierto, en el que él hablaba y no sabía ni siquiera explicarle a la población salvadoreña por qué todas sus familias se encontraban vertidas en el aparato público. Otros diputados dijeron que dónde iban a trabajar si no era en el gobierno. Sí, te da risa, pero es cierto, y lo sabemos todo, y escuchamos las declaraciones y las pueden poner ustedes, pero es la realidad. O sea, estas son las declaraciones de personas que ya viven en otra época, de personas que quedaron atrás y que no quieren servir a la población salvadoreña. Tuvieron una oportunidad de oro para cambiar y transformar El Salvador. Es más, los ciudadanos se las dieron, es más, yo se las di, pero ya no, se quedaron atrás y definitivamente no van a volver a tener una oportunidad. Y es por eso que hoy por hoy tenemos que sumarnos a las personas que sí queremos cambiar y transformar El Salvador. Pero también ha habido pronunciamientos en la derecha. El presidente de la Asamblea calificaba incluso de dictador al presidente Nayib Bukele, decía de que dando órdenes a través de las redes sociales, él decía que eso incluso solo se podía dar con Hitler o incluso con Nicolás Maduro. ¿Quién dijo eso? Lo dijo pues, Norman Quijano, lo decía hace unos días. Bueno, Norman, es un caso especial, ¿verdad? Miren, desafortunado presidente que tuvimos en la Asamblea Legislativa en estos últimos años. Realmente es una situación que tal vez él no entiende los nuevos tiempos. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se daban las órdenes, no sé, hace 100, 200 años? O sea, bueno, no, vamos a irnos más atrás, 500 años. Yo me imagino que un rey, alguien le escribía, ¿verdad? Entonces él ponía su sello y mandaba, y ahí iba la orden, ¿no? Un sello real, ¿verdad? Después vino el invento del telégrafo, ¿no? Entonces, me salté muchos años, pero bien, el telégrafo. Entonces mandaban las órdenes por telégrafo. Después
no sé, se inventó el teléfono. Entonces, levantabas el teléfono y girabas una instrucción. Y pensar que porque está mandando instrucciones por Twitter, él es un dictador, Hitler y no sé qué más, es una locura. Además, ¿qué tiene que ver eso con Nayib Bukele? Ya han llegado al punto de estar desvariando. Esa es la verdad. O sea, tachar a un presidente como Nayib de dictador, de Hitler, dice que lo señaló, por enviar mensajes de Twitter y dar órdenes a través de Twitter. Él decía que eso solo se comparaba, decía, por el tipo de órdenes O sea, yo creo que tiene un fallo histórico. O sea, Hitler mandaba a matar a judíos, ¿verdad? O sea, Hitler ordenaba invadir países. Nayib lo que está diciendo es, trabajen 24/7, estoy pendiente del informe que me va a entregar el ministro o el presidente de tal autónoma. Por favor, vean esta red de corrupción que se está dando así, giren y ayuden en el tema de seguridad. Ministros, intégrense en el proyecto fase 2, despídase a tal persona porque se sabe que era una plaza fantasma, hijo o pariente de tal miembro de la comisión política del FMLN y nunca ha trabajado para el pueblo salvadoreño. O sea, esas son las instrucciones que ha dado, pero no las ha dado y ninguna de esas afecta a la ciudadanía, es decir, todo ha sido en favor precisamente del pueblo salvadoreño. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con la conversación que tenemos esta mañana con el ministro de Gobernación, Mario Durán. Él es el coordinador de esta segunda fase que anunciaba el presidente de la República del Plan de Control Territorial, en la que decía que se iban a enfocar los esfuerzos en reparar el tejido social. Vamos a continuar con nuestra conversación después de unos minutos de comerciales. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM, esta mañana de miércoles ya 3 de julio, conversamos con el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, y estamos hablando de la fase presentada por el presidente de la República, de esta segunda fase del Plan de Control Territorial. El presidente decía, vamos a enfocarnos en la reconstrucción del tejido social. Él anunciaba además que se van a necesitar por lo menos 91 millones de dólares para entrar en esta fase. Dinero que será solicitado a la Asamblea Legislativa para, digamos, que se les otorgue al Ejecutivo estos fondos para que puedan trabajar. Mario, ¿cuáles son los plazos que tienen ustedes a futuro para pedir estos fondos a los diputados o cuáles son, digamos, las fechas que ustedes tienen previsto que esto se haga? Me imagino que el ministro de Hacienda va a llegar nuevamente a la Asamblea y va a llevar esta petición del presidente de la República, pero ¿para cuándo tienen previsto ustedes que se haga ya, digamos, la petición formal de los dineros que ustedes necesitan para esta fase de reconstrucción del tejido social, como decía el presidente? Bueno, primero que todo, felicitar a Nelson, ha hecho un buen trabajo a cargo de la cartera de Hacienda, ¿verdad? Él es una persona que está haciendo muy bien sus números, ¿verdad? Y está presentando de manera muy técnica a la Asamblea cada una de estas propuestas. Él está trabajando desde ya, antes de que el presidente lo anunciara en esta solicitud, y él en los próximos días pues va a tener esa presentación. Así que estoy seguro que vamos a contar con ese dinero, porque estoy seguro que los diputados van a tomar conciencia en este caso de la necesidad de ponerse en favor de la ciudadanía. ¿No temen ustedes entrar en una medición de fuerzas ejecutivo-legislativo a raíz de todas estas situaciones y de la controversia? Porque sabemos que en la Asamblea no todos los diputados piensan de la misma forma y no todos los diputados pues, están anuentes a lo que el presidente diga. Yo creo que los diputados, esto no es un tira y encoge entre Asamblea Legislativa y Gobierno Central, ¿verdad? Y Ejecutivo. Es que aquí está claro que el tema de seguridad lo lleva el presidente Nayib, y que ante esa situación nosotros no podemos negarnos a la oportunidad de salir adelante. La división de poderes se trata de peso y contrapeso, un tema de control más bien, no jalar para el mismo lado para sacar adelante un país. Y es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial lo que tienen que hacer es jalar la carreta para el mismo lado para sacar adelante El Salvador, pero no es yo me opongo a tu fase simplemente porque sí, o porque no me da la gana que tengas éxito. Es que si el presidente Nayib Bukele no tiene éxito, es El Salvador el que lo va a resentir. Entonces ese tira y encoge no es posible. Yo no puedo pensar que no vamos a sumarnos al esfuerzo de entregar ese dinero en favor de la ciudadanía, pero sí se pueden recetar bonos los diputados. Creo que un día de estos se recetaron $330,000, ¿no? Y ya 80 diputados cobraron ese dinero. Entonces, si eso es así, entonces ¿cómo es posible que nosotros no podamos ver que hay intereses que privan sobre otros intereses, ¿no?
Ya es momento de que las personas que tienen la oportunidad de cambiar pongan sus intereses en la ciudadanía, porque ya esas argollas que miraban en sus empresas, en sus familias, en su bienestar, en su buen vivir, se rompan y todo llegue a los ciudadanos. Ahora bien, ministro, el presidente decía que usted iba a ser como una especie de coordinador en esta fase del plan de control territorial. ¿Cuál es en sí el rol del ministro de Gobernación y de Mario Durán en esto que anunciaba el presidente ayer? Bueno, recuerda que nosotros como Gobernación pues tenemos un tema de control territorial a nivel nacional y se hace la creación de esta dirección de reconstrucción del tejido social, que en un primer momento pues llegará y generará diagnósticos, pero no solo llegará con papel y lápiz, ¿verdad? Llegará con juventud, con cultura, con salud, con educación, con talleres, con empleo a estas comunidades, pero dentro de las comunidades y con todos estos servicios que el gobierno ha dejado de entregarles a todas estas personas, también levantará un diagnóstico de las grandes necesidades. Una comunidad puede necesitar agua, otra no. En San Salvador, por ejemplo, habían 2 zonas que no tenían agua. Una la resolvimos cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, otra estamos próximos a resolverlo ya con el presidente de ANDA, con Frederick. Entonces, y lo vamos a estar, bueno, ya el jueves van a poder tener esa noticia, pero el tema es que se tiene que generar ese diagnóstico, pero para entrar a todas las comunidades nosotros tenemos que retornar al Estado a estas comunidades, que se han visto olvidadas, es decir, saber que los niños a veces no pueden ir a la escuela porque no pueden caminar de un barrio a otro barrio, ¿verdad? Porque hoy es malentendido el tema del barrio, ¿verdad? Antes, yo estaba pequeño, yo vivía en el barrio San Jacinto, por decirte, y era un tema de sentirse feliz, de escuchar el barrio, los amigos del barrio y toda la cuestión. Hoy está estigmatizada esa palabra, ¿verdad? Pero no se puede caminar de un lugar a otro. Entonces estos niños no pueden ir a la escuela porque es muy peligroso, o sea, no pueden ir a la unidad de salud, no pueden tomar el transporte colectivo de manera tranquila. ¿Cómo podemos seguir viviendo así? Entonces todas esas cosas hay que cambiarlas. Entonces nosotros entramos retornando al Estado, retornando las cosas buenas del gobierno, ¿verdad?, a estas comunidades y una vez entrando, se levanta ese diagnóstico de las grandes necesidades y cómo transformar esos lugares y convertirlos en algo diferente a lo que son en estos momentos. Y de a poco vamos a ir reconstruyendo el tejido. Cuando una persona muere de manera natural o por lo que sea en un pueblo donde las cosas están bien, ¿verdad?, van caminando todos detrás de él, ¿verdad? Todo el pueblo se levanta, se despide de esta persona que es querida porque todos se conocen y están ahí. Como yo ponía el ejemplo antes de cómo ahora hemos levantado muros y hemos creado razors electrificados para dividir a unos de otros, y también hemos generado ese temor a no poder conversar con el vecino porque no quieres que sea parte de tu vida. Ese es el rompimiento de la estructura del tejido social, ¿verdad? Hoy ya no sabemos quién está a la par nuestra, hoy ya no sabemos con quién caminamos a la par en el transporte colectivo. Hoy no podemos conversar en la calle o en una parada de buses con una persona que se encuentra ahí haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, El Salvador necesita que se le cure en muchos sentidos y es responsabilidad del gobierno. Por supuesto, el reto es terrible, grande, es inmenso y vamos a caminar lo más que se pueda y vamos a hacer el mejor esfuerzo de todos, y en verdad necesitamos de todos los ciudadanos, porque este esfuerzo no solo es del gobierno, no solo es del presidente Nayib Bukele, es de todos. Todos podemos empezar a cambiar y de esa manera podemos transformar. Va a haber una campaña incluso publicitaria que no pretende ni se piensa, por supuesto, que esto va a reconstruir el tejido social, ni mucho menos, pero nosotros tenemos que abordar todas las instancias, tenemos que estar en todos los medios, en la televisión, en la radio hablando de esto, tenemos que entrar a las comunidades, tenemos que estar con las iglesias, tenemos que estar con todos los actores sociales, ONGs, fundaciones, con los periodistas, con todo el mundo que pueda aportar algo a esta reconstrucción, pero tenemos que hacerlo juntos. O sea, El Salvador solo puede transformarse de esa manera. Nosotros somos una familia, no podemos seguir siendo referente a nivel mundial porque nos estamos matando, ¿verdad? Y como a unos no les interesa porque están súper bien en sus casas súper bonitas, con sus carros de lujo y con su seguridad, no podemos estar en esa situación. Hoy tenemos que sumarnos todos porque el país va a colapsar para todos
en el momento en que no hagamos bien las cosas y sigamos en este camino que habíamos tenido en las últimas décadas. ¿Será usted entonces el que digamos, coordine la acción del Estado en las zonas intervenidas? El presidente está al frente de todo. Nosotros como gobernación vamos a territorializar las acciones de los diferentes ministerios, pero te aseguro que los ministros estarán ahí en todo momento. Es decir, nosotros estamos trabajando 24/7 y en serio, bueno, tú me viste venir, yo te decía, estoy un poco fundido y me dijiste en broma, pues faltan 5 años. Sí, estoy consciente de ello y estoy dispuesto a asumir esto. Pero cada uno de los ministros lo está y está muy comprometido y he visto el trabajo de cada uno de mis compañeros y es impresionante cómo estamos llegando a cada uno de los lugares y las personas nos dicen y hacen referencia, nunca un ministro había venido aquí, jamás habían estado con nosotros, a veces por temor. ¿Sabes qué pasa? Que el reclamo genera miedo, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a un lugar, sabe que se va a encontrar con problemas. O sea, y tú tienes la posibilidad de solucionar ese problema o no solucionarlo, ¿verdad? Pero si está en tus manos hacerlo, ¿por qué no? Hay cosas que seguramente se nos salgan de la mano, somos humanos, es decir, podemos cometer errores, de hecho. Hubo uno ahí que decía que nunca iba a cometer un error, ¿verdad? Y está asilado. Nosotros reconocemos que somos humanos, pero vamos a trabajar siempre de buena voluntad y también, ojo, la voluntad política de hacer bien las cosas y la voluntad que tiene este presidente de cambiar El Salvador es real y los ciudadanos tenemos que apoyar esas iniciativas a manera de que podamos generarle las condiciones para que esto sea una realidad. De hecho, anoche estuvieron ustedes en la Residencia de La Gloria y en el municipio de Mexicanos y veíamos que estuvo usted y estuvo también el ministro de Obras Públicas y había pues una cantidad importante de gente que le salieron a recibir porque están interviniendo ya la calle principal de esta urbanización del municipio de Mexicanos. Sí, nos encontramos con Romeo, con el ministro de Obras Públicas y bueno, la comunidad salió a recibirnos muy contenta. De hecho, nos decía pues que habían sido abandonados por años, que se sentían pues que por fin las cosas podían cambiar, son expresiones de ellos, ¿no? Y básicamente vamos a intervenir un tramo muy grande, y ayer se nos extendió mucho más, de esta zona, también un proyecto de iluminación, nos pidieron, y bueno, aquí le digo al ministro de Seguridad, a Rogelio Rivas, que también estaban pidiendo una caseta de seguridad en esa zona, bueno, para pasarle el reporte ya por televisión, ¿verdad? Sí. No vaya a ser, ya va a salir Norman Quijano diciendo que también esto es una actitud hitleriana, pero bien, necesitamos esa caseta de seguridad en esa zona y bueno, ya más tarde le voy a dar la ubicación y estoy seguro que él va a resolver ese problema. Pero también nos hablaron de obras de mitigación, nos hablaron del tema de la escuela, de la zona, nos hablaron de muchas cosas. Entonces nosotros recopilamos toda esta información y la procesamos y nos hacemos acompañar de las carteras correspondientes para generar condiciones y cambiar. Y esa va a ser la dinámica que vamos a tener que vivir en todo el país. Y van a haber lugares a los que nunca antes había llegado los gobiernos anteriores y a esos lugares vamos a priorizar y a esos lugares tenemos que ir. El presidente anunciaba también ayer la creación de una universidad técnica, decía que va a funcionar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¿Qué nos puede decir usted de ese proyecto que también forma parte de todo esto que está, digamos, lanzándose y sobre lo que hay mucha expectación, el plan de control territorial y todo lo que tiene que ver con seguridad y también con esta reconstrucción del tejido social? Sí, un reto grande que tiene el presidente de CIFCO, Alex Boone, aquí mando un saludo también. El presidente le ha ordenado generar condiciones, ¿verdad?, en CIFCO, porque se sabe que CIFCO pues, se mueve mucho de noche, tarde, ¿verdad?, pero en las mañanas básicamente no hay mayor movimiento y es un espacio grandísimo, bueno, uno de los más grandes del país en el que está pues, desolado, sin ser eficiente, ¿no? Entonces vamos a tener una universidad técnica, no es una universidad propiamente dicha, lo explicaba muy bien el presidente el día de ayer, pero sí para que podamos tener a 100,000 jóvenes en capacitaciones en el transcurso de las mañanas. Y entonces esto puede ser rotativo y pueden venir de todas partes y nosotros les podemos generar condiciones. El objetivo es hacer llegar educación a las personas y personas que no habían tenido oportunidad de tecnificarse en un aspecto, pues van a ser tecnificados ahí. Y realmente es un reto, es un reto.
También el presidente decía, bueno, el plan de control territorial está compuesto por siete fases, decía, pero la última fase es la fase que él denominaba de emergencia. ¿Qué tenemos que entender, digamos, los ciudadanos cuando se habla de estas 7 fases y por qué la fase de emergencia, que es, digamos, ya una fase hasta cierto punto podríamos decir crítica, digamos, qué tenemos que entender por esa fase que sería la última y que sería como ya, digamos, una de las acciones a tomar ya en caso de que las otras 6 fases no funcionen? Aunque el presidente decía, esperamos que con las 6 fases que vamos a implementar las cosas cambien. Sí, nosotros esperamos eso, esperamos que las 6 fases sean suficientes para cambiar el rumbo del tema de seguridad. No queremos llegar a la 7ª, es un punto crítico, ¿verdad? Nosotros como gobierno, como Estado, no vamos a perder esta batalla en favor de los ciudadanos, ¿no? Porque no es una batalla per se, sino que es un trabajo que tenemos que realizar para cambiar la dinámica de El Salvador, pero no la vamos a perder, y la fase 7 es la que no queremos llegar, y estamos seguros que tampoco todas las personas que nos escuchen queremos que eso suceda. ¿Por qué? Porque El Salvador necesita cambiar el rumbo. Por eso nosotros estamos en esta fase 2, que es sumamente importante, es transversal, estará ahí para servir al ciudadano, estará ahí para dar oportunidades, para generar condiciones, para llevar al Estado a las comunidades que nunca lo han tenido, para que ya no se siga generalizando el concepto del marginado ni de las marginales, para romper con ese círculo vicioso. Para eso estamos en esta fase, y cada una de las fases tendrá un elemento que sumará a estos esfuerzos y a la fase 1, y pues de esa manera nosotros como país podamos cambiar. Pero el presidente ya hacía énfasis en eso, y es una fase a la que estoy seguro no vamos a tener que recurrir. Ahora bien, ministro, hay una serie de interrogantes que yo le quiero hacer sobre los nombramientos que hacía ayer el presidente de la República. El caso del hermano del presidente Yamil Bukele, que va a ser el encargado, decía él, del Instituto Nacional de los Deportes, no dejaba de generar un debate en redes sociales. Obviamente, bueno, ustedes están en contacto en redes y están conectados pues todo el día, pues el presidente es una persona que hace muchas publicaciones a través de redes, seguramente se habrá dado cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo digamos, tenemos que entender los ciudadanos este nombramiento del hermano del presidente en el área de deportes y específicamente en una presidencia de honor en del INDES? Bueno, primero eso, tú lo señalas, es ad honorem, ¿verdad? Él no va a tomar un solo centavo del INDES, y decirte una cuestión, es que Yamil yo lo conozco muy bien, es una persona muy profesional, una persona que sabe de deporte. Si alguien sabe de lo que necesita el país en temas de deporte es él. Es impresionante todo el trabajo y todo de servicio, ese deseo de transformar a la juventud, de apoyarla, es la que le da esa oportunidad ahora de servir. Y de la misma manera, si él falla en su trabajo, pues Nayib Bukele sin duda lo desplazará de su cargo. Nosotros estamos obviamente siendo figuras públicas, y las personas son las que van a decidir si somos o no somos idóneos para los puestos que nos han asignado, y el tiempo nos va a dar la razón o nos va a juzgar, ¿verdad? Entonces, en esa medida, yo te digo, Salvador, yo tengo toda plena confianza en que él va a hacer un gran trabajo. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya dado parte de su tiempo esta mañana. Gracias. Sabemos que son días un tanto complejos porque están apenas entrando de lleno a este plan de control territorial. Hemos conocido 2 de las 7 fases que el presidente señalaba, aunque él también hacía énfasis en que esperan resolver parte de la situación que tiene El Salvador en 6 fases. Esperamos tenerlo aquí a usted para que nos venga pues a explicar siempre cómo van avanzando en estos proyectos que se están emprendiendo a partir del inicio de la administración del presidente Bukele, para ir también trasladando a la ciudadanía la información respecto a cómo avanza esto y cuáles son los resultados que se van teniendo. Gracias, ministro de Gobernación, por estar con nosotros esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias, Manuel, gracias por la invitación, y gracias al pueblo salvadoreño que ha estado pendiente de esta entrevista. Decirles que estamos trabajando 24/7 para sacar adelante El Salvador, pero el elemento principal son los ciudadanos, son ustedes los que nos van a apoyar y nos van a reforzar en cada una de estas transformaciones. Sabemos que la tarea es dura, o sea, es un país abandonado, son lugares a los que nunca se han accesado antes, pero nosotros tenemos ese deseo de cambiar el país, y sabemos que cada uno de los ciudadanos de este país también lo quiere así. Así que, bueno, a trabajar se ha dicho, y buen día. Gracias al ministro de Gobernación, Mario Durán. Esta mañana de miércoles, ya les decíamos, miércoles 3 de julio de 2019, hemos conocido parte del trabajo que se está implementando como parte del plan de control territorial. Conocíamos la segunda fase, que el presidente ha denominado pues la reconstrucción del tejido social. Definitivamente pues hay mucho que decir sobre el tema seguridad. Son pues muchos años en que El Salvador pues se ha estado desangrando, producto pues de la violencia generada principalmente por las pandillas. Así que bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo. También les pedimos a ustedes a que sigan pendientes de Noticiero Hechos. Al regresar
regresar de la pausa vamos a continuar con más información. Variedades Génesis presentó